Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de mercado de derivados. En el video de hoy vamos a entrar de lleno ya al tema de los instrumentos derivados. Explicaremos el funcionamiento de los futuros y los forwards y veremos un ejemplo para que nos quede todo esto mucho más claro. Sin más preámbulo, pues ya comenzamos. Les voy a compartir el material del día de hoy para que nos vayamos guiando con todo esto que vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar señalando lo que es un contrato futuro. Un contrato futuro es un contrato a plazo que se va a negociar en un mercado estandarizado. En los videos anteriores vimos que un mercado estandarizado es aquel que nos da la garantía y también nos marca las condiciones generales de contratación que tenemos que cumplir para poder llevar a cabo una operación. Entonces, este contrato futuro va a ser un contrato a plazo que se va a negociar en ese mercado estandarizado. En México, ese mercado estandarizado se conoce como MEXDER. En este tipo de contratos, las partes van a acordar la compra-venta del valor de un activo, de este activo que dijimos que vamos a llamar activo subyacente. Este acuerdo de la compra-venta del valor va a ser en una fecha futura y a un precio determinado. El precio de ejercicio de un contrato futuro se va a contrastar con el precio spot. Pero, ¿qué es el precio spot? Bueno, el precio spot va a ser el precio al contado o el precio del mercado del día de hoy. Y en este momento, justamente, hablar del precio spot es algo así como el precio de cualquier activo que nosotros compramos en el mercado. Vamos al mercado y pagamos el precio spot de ese activo que nos es entregado de manera inmediata. A continuación, vamos a poner un ejemplo para que nos quede la idea muy clara acerca de cómo es que funcionan estos contratos futuros, o bueno, para qué sirven. En nuestro ejemplo tenemos un empresario que requiere liquidar los insumos para su producción en 30 días. Estos insumos deben de ser liquidados en dólares, pero resulta que pues este empresario es mexicano y pues tiene pesos, evidentemente. Sin embargo, el empresario no tiene el dinero el día de hoy porque pues él también está esperando que le paguen algunas otras cosas y pues no puede comprar los dólares el día de hoy. Como tiene que liquidar sus insumos en 30 días, pues todavía le quedan esos 30 días de margen para poder adquirir sus dólares. Sin embargo, él teme que dentro de 30 días el precio de los dólares se dispare, por lo que va a decidir comprar un futuro en donde se va a acordar un precio pactado y se le va a respetar en 30 días, aun cuando el dólar cueste mucho más o cueste mucho menos. En este ejemplo, pues pensemos que el precio spot del dólar, por ejemplo, el día de hoy es de 20 pesos, pero el empresario no tiene la suficiente liquidez para comprar hoy, como lo mencionábamos. Sin embargo, el mercado parece indicar que en 30 días, pues el dólar estará muy por encima de ese valor. Entonces el empresario pues decide buscar un contrato futuro para asegurarse de no pagar mucho más por los insumos. Entonces él va a pactar un precio de 20.80, por ejemplo. Ese precio es más alto de lo del precio spot, es decir, que el día de hoy que vale 20 pesos, pero es el precio que el empresario está dispuesto a pagar para asegurarse de no pagar un precio mucho más alto, en el caso de que llegara a valer como, no sé, 21.50 o 22 pesos. Si el precio en lugar de subir baja, el empresario aún así debe de liquidar 20.80, que es el precio que él pactó o el precio de ejercicio. Este, ¿Por qué? Pues porque finalmente se formalizó esto en un contrato futuro. Entonces, más o menos es así como funcionan. Vamos a seguir viendo otro tipo de ejemplos. Este es más que nada como para que vayamos teniendo la idea. Ahora que ya sabemos lo que es un contrato futuro, hablemos un poco sobre la historia de estos futuros, porque parecieran instrumentos que son bastante novedosos y que pues son de reciente creación. Sin embargo, no es así. En la Edad Media ya existían las actividades muy similares a los futuros como una medida de evitar el riesgo en commodities, en la cuestión de la agricultura, debido a la incertidumbre que se tenía en los precios. La evidencia histórica indica que hacia el siglo XIX a.C., en la antigua Mesopotamia, se celebraban contratos de venta a plazo, lo que se conocen como forwards. Es decir, no se operaban en un mercado, eran como futuros, pero no estaban en un mercado estandarizado, por lo tanto eran forwards. Y operaban de venta en corto, o sea, eran contratos de venta
donde el poseedor de los granos trataba de asegurar el precio que le iban a pagar, por lo tanto tenía una posición de venta. Para el siglo XV antes de Cristo, la utilización de estos contratos se había extendido a transacciones comerciales como trigo, que se realizaban ya no nada más en zonas determinadas, sino que se extendieron a lo largo de Egipto, Creta, Chipre, las islas Egeo, Asiria y algunos pueblos hititas de Anatolia. Al analizar la evolución de la utilización de los derivados en transacciones, pues empezaron a ver algunas transacciones especulativas. Se considera incluso que el uso de los contratos a plazo estuvo ampliamente difundido en lo que fue la antigua Grecia y Roma, especialmente para provisionar de trigo egipcio que permitía alimentar a grandes cantidades de población. Posteriormente, ya en el siglo XII y el siglo XV después de Cristo, la ciudad Brujas, no crean que es una ciudad donde había brujas, no, es una ciudad que sí se llama en Bélgica, fue sede de una de las 5 ferias concentrando la negociación de una variedad de commodities. En el siglo XIII, los duques de Brabante adoptaron medidas para dar un empuje al desarrollo comercial de esta ciudad. En el año ya más para acá, ya un poquito más, más actual, en 1531, se constituye lo que se conoce como Amberes. Amberes es el primer mercado de concentración permanente en Europa. Amberes constituyó el principal centro de comercio de commodities, pues de todo lo que fue el viejo mundo hasta que llegó el saqueo de los españoles en 1576. Tras este episodio, pues las negociaciones de commodities pues, se extendió a lo largo de Ámsterdam y tuvo como su etapa dorada durante unos 80 años aproximadamente. Eh, a pesar del gran desarrollo que los contratos derivados había alcanzado, el paso de los contratos modernos, bueno, la transición hacia los contratos modernos se vio un tanto demorada, pero apareció en Holanda, en Inglaterra, en Francia durante los siglos XVII y XVIII. Más tarde, ya unos años después, empezaron a haber conflictos con ese tipo de mercados. Apareció lo que fue la burbuja de precios de los tulipanes, la burbuja especulativa de los tulipanes, conocida como la crisis de los tulipanes, que tuvo lugar en Holanda durante la década de 1630. Esto llevó a que los contratos de opciones y las ventas a plazo pues fueran cancelados y vendidos por una fracción de su valor, o finalmente algunos incluso fueron incumplidos. En Japón, ya por ahí, bueno, porque esto hablando de Europa, ¿no? Pero en Japón también se desarrollaron algunos de los primeros mercados de derivados. Durante el siglo XVIII, el arroz tenía como un rol dual, aparte de ser arroz como comida, de ser un producto básico en la dieta de los japoneses, también era aceptado como medio de pago de los tributos por los señores feudales. De esta manera, el comportamiento de los precios adquiría una dinámica particular que pues lo hacía demasiado atractivo para ser utilizado como un vehículo de transacciones especulativas. Las negociaciones de contratos de futuros tuvieron lugar de entrega y de recepción hasta mediados del año de 1700, donde se negociaba en un mercado que se conoce como Dojima Rice Exchange, y pues se negociaban grandes cantidades de pacas de arroz, ¿no? Bueno, ya la negociación de futuros en lo que fue la parte de América en Chicago, actualmente pues es la meca de la industria de los derivados, tuvo su origen, como les digo, en la ciudad de Chicago y donde fue establecida esta ubicación como punto estratégico, inicialmente donde se comerciaban las pieles. Ya hacia el año 1830 se dio un comienzo a lo que fue un ambicioso proyecto de la construcción de un canal que uniera el río de Chicago con el río Illinois. Todo esto conectado de este modo se iba a poder impulsar la navegación entre los grandes lagos y todo esto, entonces se requería un mercado central. De esta manera, pues Chicago se convirtió en ese eje comercial de la producción norteamericana. Esto pues resultó el contexto ideal para lo que, bueno, para que pudieran converger oferentes y demandantes en distintos
de distintos productos, especialmente de lo que eran los commodities agrícolas como el trigo y el maíz. Entonces ya en 1848 un grupo de comerciantes estableció lo que fue el Chicago Board Trade como pues un ámbito propicio para la celebración de contratos y de negocios. En el año de 1859 el Chicago Board Trade recibió la autorización estatal para actuar como un agente de medición, pesaje e inspección de los granos, y esto permitió instalar estándares ya de medidas y calidad que facilitaron luego la estandarización de los contratos. Y ya el 13 de octubre de 1865, este mercado Chicago Board Trade formalizó la negociación de contratos con entrega a plazo, que pues operaban en el mercado y se establecían bajo condiciones estandarizadas y requisitos de márgenes para poder garantizar el cumplimiento de las operaciones. Ya el segundo gran mercado de Chicago fue el Chicago Mercantile Exchange, que surge en 1919 tomando como base pues, los anteriores mercados de la Bolsa de Producción Agrícola en Chicago. Ya en los últimos años, en el siglo XXI, pues las nuevas tecnologías nos llevarían a las operaciones de forma electrónica y pues ya a una creciente integración que pues va a alcanzar su punto máximo ya hace algunos años en el nuevo milenio, ¿no? Donde ya podemos operar en tiempo real con diversas partes del mundo. Este es a grandes rasgos parte de la historia de los futuros del mercado de derivados como tal, para que vean que no son instrumentos demasiado novedosos, tienen añísimos y fueron unos de los principales instrumentos con los que se negoció alrededor de todo el mundo. Pero bueno, ahora sí vamos a la parte de cómo vamos a estructurar un contrato futuro. Habíamos hablado de las partes que componen un contrato en el video anterior. Sin embargo, aquí vamos a ver específicamente un contrato de futuros. Eh, el contrato de futuro se va a componer de lo que es un activo subyacente que va a ser la mercancía o bien mediante la cual, más bien el ancla de los precios, del precio de ejercicio o del precio futuro que vamos a determinar. Va a haber un tamaño del contrato que es la cantidad de activo que se va a entregar, es decir, cuántas toneladas, cuántas onzas, cuántos dólares, cuántos euros. Ese va a ser el tamaño del contrato. Vamos a tener un número de contratos. Como dijimos, los contratos son estandarizados. Generalmente, por ejemplo, para las divisas son generalmente contratos de $10,000 o 10,000 euros. Para algunos commodities, pues es dependiendo del commodity, pero son generalmente 100 toneladas. En el caso de las acciones, son 100 acciones. Entonces, si quisiéramos comprar 500 acciones, necesitaríamos adquirir 5 contratos. Por otra parte, vamos a tener nuestro precio spot, que va a ser el precio de mercado, el precio de contado, es decir, el precio del día de hoy. Vamos a tener nuestro precio pactado o nuestro precio de ejercicio, que va a ser el precio al que finalmente vamos a liquidar. Este es el más importante, por eso está al centro, porque no importa cuál sea el precio spot ni el precio final del activo. El que va a importar o el que verdaderamente vamos a desembolsar va a ser este precio pactado o precio de ejercicio. Por otra parte, vamos a tener las comisiones que hay que que hay que pagarle a la Cámara de Compensación, y estas comisiones van a ser por contrato. Es decir, si tenemos 5 contratos, se van a pagar por contrato. Hay veces que se pagan por operación, pero eso casi no pasa. En el caso de que tengamos un problema en el que se pagan por operación, nada más se contabilizan una vez. Pero si no, pues vamos a contabilizarlas dependiendo del número de contratos. También vamos a tener una aportación inicial mínima. Las aportaciones iniciales mínimas sí se operan por operación, no por contrato. Es decir, si compro 5 contratos, únicamente las aportaciones iniciales mínimas las vamos a pagar una sola vez, tal cual su nombre lo dice, ¿no? También vamos a tener el precio final, es el precio que no conocemos, es el precio spot, pero en T+1, es decir, el precio de ese momento en el mercado, pero de cuando ya pasó el plazo de liquidación. Y nuestro plazo finalmente va a ser el tiempo de vigencia del contrato. Bueno, esto que vimos anteriormente, esto que tenemos aquí, es en el contexto de lo que son contratos futuros.
Pero entonces ya empieza la discusión, me van a decir, es que está hablando de futuros, pero también está hablando de forwards y yo ya no entiendo la diferencia. En el video anterior habíamos hablado de la diferencia, sin embargo aquí lo vamos a señalar más puntualmente. Un forward es exactamente lo mismo que un futuro, simplemente la diferencia es que el futuro se va a operar en un mercado estandarizado y el forward no. El forward vamos a poder tener el tamaño del contrato establecido por las preferencias que tenga el cliente. Vamos a tener, digamos, más flexibilidad en el establecimiento del contrato. Sin embargo, también vamos a tener menos garantías, porque a lo mejor no hay que pagar aportaciones iniciales mínimas, ni tampoco hay que pagar comisiones a la Cámara de Compensación, pero el riesgo de que perdamos algo en la operación es mucho mayor. Como les digo, pues se pueden negociar contratos de diferentes tamaños, condiciones, mientras que en los futuros pues no es así. Entonces esa es básicamente la diferencia. Como primer ejercicio vamos a ver primero lo que son los forwards. ¿Por qué? Es porque simplemente son más sencillos de comprender al principio porque no tenemos las comisiones ni tenemos las aportaciones iniciales mínimas. Entonces únicamente vamos a hacer la operación del contrato, ¿no? Ahí todavía no nos vamos a preocupar por estos dos aspectos. Entonces, vamos a ver nuestro primer ejemplo. Este ejemplo es un forward. Recuerden, no tenemos garantía de que esta operación se vaya a realizar de manera exitosa. Sin embargo, pues vamos a tener un contrato más a la medida, ¿no? Nuestro activo subyacente va a ser el maíz. Nuestra posición va a ser una posición larga, lo cual implica que nosotros no tenemos el activo, que lo queremos adquirir en determinado tiempo. Entonces nosotros vamos a tener una posición de compra del activo, no es nuestro activo, lo queremos comprar. Entonces es una posición larga. El tamaño de contrato va a ser de 100 toneladas. El precio spot va a ser 4,150 pesos por tonelada. El precio pactado, a ver, ese es el precio de hoy, precio spot. ¿Cuánto vale en el mercado el día de hoy? Vale 4,150 pesos por tonelada. El precio pactado es de 4,170 pesos por tonelada, es decir, eso es lo que yo voy a pagar en el futuro, independientemente de cuánto cuesta hoy. Vamos a tener un vencimiento de 15 días y vamos a tener un precio final, que es el precio al vencimiento. Este precio no lo conocemos. Yo lo estoy estableciendo aquí como si yo tuviera una bola de cristal y supiera cuál es el precio spot dentro de 15 días. Pero ese precio no lo vamos a saber o no se va a establecer en el contrato porque va a ser, bueno, es como si yo les dijera, ¿a cuánto va a estar el dólar en 15 días? Ustedes me pueden hacer una suposición, pero no me lo pueden asegurar. Entonces yo en este momento quizás les estoy asegurando que el precio dentro de 15 días de la tonelada de maíz va a ser de 4,175, sin embargo no lo sabemos. Solamente vamos a utilizar este parámetro para poder ejemplificar el funcionamiento de este forward. Bueno, entonces, ¿cuánto gana o pierde el inversionista con esa posición larga? Al ser una posición larga, como les dije, se asume que es de compra, no tenemos el activo y lo vamos a comprar. Entonces, ¿por qué queremos comprar este activo? Bueno, nos queremos proteger contra el alza de precios, porque puede ser que si yo lo compro en 15 días, el precio ya esté más alto, por lo cual voy a pactar un precio ligeramente más alto en el caso de que la tendencia sea a la alza. El inversionista necesita el maíz en 15 días, por lo que va a pagar ese precio pactado de 4,170 pesos por tonelada. Este inversionista estima que en 15 días el precio va a estar por encima de 4,170. Entonces, él en total va a pagar 4,170 por 100 toneladas, va a pagar 417,000 pesos por contrato. Llegado el día del vencimiento, es decir, después de los 15 días, el mercado spot, es decir, el precio final, ese que yo les dije que establecí con mi bolita de cristal, este que tenemos aquí, eh, va a ser de 4,175 pesos por tonelada. Si el inversionista no hubiera comprado el forward, habría tenido que pagar en el mercado spot, es decir, en ese día 15, 4,175 pesos por tonelada, es decir, él hubiera tenido que pagar 417,500 pesos por tonelada, es decir, 500 pesos más de lo que pagó. Por lo tanto, está ganando 500 pesos por el hecho de haber adquirido este contrato.
¿sí? Porque si se hubiera esperado los 15 días y no hubiera pagado el contrato, habría gastado 417,500 pesos, mientras que con su contrato solamente gastó 417,000. ¿Qué hubiera pasado si al final el precio hubiera sido de 4,160 pesos por tonelada? Es decir, que en lugar de haber subido, hubiera bajado. Si el precio hubiera sido de 4,160 pesos por tonelada, el inversionista de cualquier manera hubiera tenido que pagar ese precio pactado. Recuerden que el precio que pactó fue de 4,170, por lo que si se hubiese esperado y comprado en el mercado dentro de 15 días, habría pagado menos, ¿sí? Habría pagado 4,160 por tonelada, es decir, 416,000 pesos por cada contrato, lo cual significa que hubiera perdido 1,000 pesos en el contrato. Esto es muy similar a nosotros, incluso nos ha pasado cuando vemos una oferta y decimos, ¿y si me espero? ¿Y si me espero y baja más? Y entonces puede ser que si se esperan ya no baje y vuelva a su precio original, o puede ser que si se esperan baje mucho más, ¿no? Entonces es esta suerte de incertidumbre sobre los precios futuros, y entonces este futuro es asegurar que la pérdida no vaya a ser más de lo que yo puedo considerar o pagar, ¿no? Es tener esa seguridad, es pagar por esa seguridad de mantener los precios sin importar cuáles sean sus fluctuaciones. Bueno, esto fue en la posición larga, cuando yo soy el comprador, cuando yo quiero adquirir ese activo, pero aún tenemos el caso de que sea una posición corta. Entonces ahí ya ustedes dejan de ser el inversionista y empiezan a ser el vendedor. Ustedes van a vender ese activo, ustedes tienen el activo y lo van a vender, y entonces se quieren proteger ante la baja de precios. Sin embargo, pues como la perspectiva es a la alza, van a pactar un precio ligeramente mayor. Entonces, este productor, bueno, aquí le puse inversionista, pero en general vamos a llamarlo como productor para que ustedes lo vayan asociando un poco mejor. Este productor de maíz va a vender su maíz en 15 días y va a recibir ese precio pactado de 4,170 pesos por tonelada. Recuerden que ese fue nuestro precio pactado aquí. ¿Sí? Aquí lo tenemos, nuestro precio pactado. Entonces, independientemente de cómo termine el precio, él va a recibir 4,170 pesos por tonelada. Entonces va a recibir 417,000 pesos por contrato. Una vez que llega el día 15, el precio del mercado spot es de 4,175 pesos por tonelada. Si el inversionista no hubiese comprado el forward o no hubiese acordado ese precio pactado de 4,170, habría recibido en el mercado spot o habría podido vender su maíz en el mercado spot de 15 días en 4,175, por lo cual hubiera podido recibir 417,500 pesos por tonelada, es decir, 500 más de lo que recibió. Por lo tanto, estaría perdiendo 500 pesos por ese contrato. De manera contrapuesta, si el precio final hubiera sido de 4,160 pesos por tonelada, el productor de este maíz de cualquier manera habría recibido ese precio pactado de 4,170, por lo que si se hubiera esperado y vendido en el mercado spot de 15 días después, únicamente habría recibido 416,000 pesos por el contrato, lo cual significa que ganó 1,000 pesos por ese contrato, pues el precio no subió tanto como esperaba la posición contraria, que es la posición larga. Entonces, como pueden ver, es la misma cantidad de pérdida y de ganancia, pero en posiciones contrarias para el comprador y para el vendedor. Esto es algo que es una cuestión muy lógica. Todo esto tiene demasiada lógica, solamente es elevar un poco los conceptos que nosotros ya tenemos del funcionamiento del mercado normal, porque como ya lo vimos en la historia, así funcionaba anteriormente. Es así como las operaciones más básicas que podemos pensar de cómo funcionan los mercados. Por lo tanto, son operaciones muy simples, solamente es cuestión de razonar un poquito y de ponernos en cada una de las posiciones para analizar cómo nos afectaría una alza o una baja en los precios. Y pues bueno, ese fue el forward. ¿Y un futuro? Bueno, para convertir nuestros ejemplos en futuros tendríamos que contemplar las aportaciones iniciales mínimas y las comisiones.
Esto nos daría la garantía de que las operaciones se van a generar bajo el reglamento y de manera estandarizada y no vamos a tener riesgo de perder absolutamente nada. Pero bueno, eso ya es otra historia que veremos después, veremos en otro videito, y por lo pronto les dejo aquí esta actividad en la que ustedes tienen que determinar cuánto gana o pierde la posición larga, cuánto gana o pierde la posición corta, y estoy haciendo por ahí un cambio en los precios para que ustedes puedan practicar con este ejercicio, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. Como pueden ver, es ya más emocionante cuando empezamos a verlo con ejemplos y lo empezamos a materializar. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en la siguiente clase y pues no olviden al menos dejarme un like, ¿sale? Bye.